tal, chicos? Buenas tardes, soy el profesor Martín. El día de hoy tenemos la clase programada sobre las rebeliones indígenas del siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII empieza en 1701 y termina en el año 1800. Bien, vamos a empezar la clase como siempre lo hacemos, dándole las gracias a Dios, pidiéndole por nuestras familias, pidiéndole por nuestro país, pidiéndoles por nuestras madres. Hace un par de días fue el Día de la Madre, y en el Día de la Madre suele ser en el colegio bien bonito, ¿no? Hacemos una actuación, la pasamos, ustedes bailan, cantan, hacen distintas cosas. El colegio la pasamos bonito ese día. Me parece que este va a ser ha sido el único año en el cual no ha sucedido eso en la escuela. Eh, ¿No? Pero no significa que no las recordemos la labor que hacen las madres, y sobre todo le pidamos a Dios por ellas, porque si no fuera por ellas no estaríamos acá. Hay tres cosas sagradas en la vida: Dios, la patria y la madre. No podemos olvidarnos de ellos, chicos. Le pedimos a Diosito por ellas y por nuestro país, ¿no? Que nos libre rápido de esta epidemia. Bien, empezamos la clase. Habíamos dicho que el día de hoy son las rebeliones indígenas en el siglo XVIII. Hay una historiadora que se llama Scarlett O'Phelan. Scarlett O'Phelan va a decirnos que durante el siglo XVIII van a haber casi 100 levantamientos indígenas, ¿no? Según la historiadora Scarlett O'Phelan, el siglo XVIII es el siglo de las rebeliones, porque se produjeron casi 100 levantamientos contra las autoridades coloniales. ¿Por qué se producen tantos levantamientos? Estos levantamientos son un indicador. ¿Qué están indicando? ¿Un indicador de qué? ¿No? En el sistema colonial incaico, los indígenas eran el estrato social que estaba más abajo, y era sobre el cual se cargaban la mayor cantidad de cargas para que ellos contribuyeran hacia la corona española, no tan solo a través de dinero, sino a través de su trabajo, los repartimientos. Ahora lo vamos a ver, vamos a hacer después un glosario sobre cómo funcionaban este sistema colonial, que va a ser tan desastroso, tan perjudicial, sobre todo para la población indígena. Habíamos dicho que se contaron casi 100 levantamientos contra las autoridades coloniales. Motivos. Vamos a encontrar dos motivos principales. El tema anterior, ¿recuerdan cuál fue? ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Alguno? El tema anterior fue lo de las reformas borbónicas. Para entender las rebeliones indígenas tenemos que entender las rebeliones borbónicas. En las rebeliones borbónicas, las reformas borbónicas son una serie de medidas que van a intentar estimular la economía de las colonias para poder después traer mayor riquezas hacia la península. Van a funcionar, pero a costa del trabajo de estos indígenas. La introducción de las reformas borbónicas, y el otro motivo va a ser el abuso de los corregidores en los repartimientos. Ahora vamos a ver, como les digo, vamos a hacer un glosario de todo. Vamos a ver quiénes son los corregidores, cuáles eran, cómo estaba conformado el país en ese momento. Voy a ponerles el mapita y quédese hasta el final, ¿no? Para que puedan verlo todo. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. En 1742, miren la fecha, 1742, lideró un movimiento rebelde que involucró a etnias de la sierra y de la selva. La figura de Juan Santos Atahualpa es una figura controversial, porque nunca lo van a encontrar. Lo que se sabe de él es
lo que algunos cronistas de la época nos están narrando, ¿no? Sobre él va a decirse, él mismo va a decir que es un descendiente de Atahualpa, ¿no? Todos hacían ver que su linaje estaba emparentado con la, la estirpe más alta de este país. Él, Juan Santos Atahualpa, va a decir que era un descendiente directo de Atahualpa, que había viajado por Europa, que había estado en el África, a distintos lugares de América, pero no son cosas, no hay documentos que puedan hablar sobre él, como en el caso de Tupac Amaru. De Tupac Amaru tenemos todo, ¿no? Hay investigadores, ríos y ríos de tinta. En cambio, sobre Juan Santos Atahualpa está más difuminada su imagen. ¿Dónde se va a originar esta rebelión? La rebelión se va a originar en una zona que se conoce como el Gran Pajonal. Ahora les voy a poner, como les dije, el mapa y vamos a ubicar esta zona geográfica en donde está ubicado. Luego de haber empezado en el Gran Pajonal, se va a extender hacia Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho. Estas son las zonas en donde va a empezar, donde se va a extender la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué buscaba? Primero, la expulsión de todo aquello que no sea andino. Los únicos que pueden ocupar este país son los descendientes directos de los indígenas, es decir, españoles fuera y los negros también fuera. No le importaban que los negros también eran esclavos, habían sido traídos a las fuerzas hasta acá. Tampoco los quería aquí, ni negros ni españoles. Este es un país indígena, eso era lo que decía él, y solamente pueden haber indígenas. Después, la desaparición del reparto de mercancías y de la mita. ¿Qué era la mita? ¿Recuerdan? Lo vimos el año pasado, sistema de trabajos de los incas. La mita es un sistema de trabajo en la cual las personas, los indígenas, lo van a hacer en favor del Estado, en favor del inca. Porque en la época de los incas ellos no conocían moneda, entonces la forma en la cual van a trabajar es a través de la fuerza de su trabajo, ¿no? Pero durante la época de la colonia la mita va a seguir, ya no a favor del Inca, sino a favor del rey español. La situación para el pueblo no cambió nada. Amo Inca, amo español, siempre está trabajando y trabajando explotado, ¿no? Terrible la situación del indígena. Después, la instauración de un nuevo orden basado en las tradiciones prehispánicas, es decir, volver a las antiguas costumbres de los incas, los dioses, el lenguaje, el idioma, ¿no? Las costumbres indígenas, ya no con las costumbres españolas. Esto era lo que él estaba buscando, ¿no? Juan Santos Atahualpa. En la primera instancia se van a ubicar en la selva central, resistiendo a las tropas virreinales, ¿no? Van a trabajar como si fueran guerrillas. Las guerrillas iban, atacaban y después retrocedían y se escondían en la selva. Era muy difícil encontrarlos, y más en esta época, 1742. Miren la fecha, ¿no? Era muy complicado, no hay carreteras, es la selva, la jungla, solo hay animales. Los únicos que la conocían bien eran los indígenas de esa época. Después de una década de enfrentamiento, las milicias del virrey se van a entrincherar en dos ciudades, en Otzapampa y en Chanchamayo. ¿Para qué? Para evitar la expansión del movimiento de Juan Santos Atahualpa. Una década peleando así, una década, 12 años. Y por eso les digo que su figura es controversial. Solo se va a desintegrar, se va a deshacer esta rebelión.
Después de 1756, miren cuándo empezó, 1742. Después de 1756, la rebelión disminuyó, aunque Juan Santos Atahualpa nunca fue capturado. Eso era lo que les decía. Paradójico, ¿no? Nunca, no pudimos saber ni siquiera cómo terminó. Por eso les decía que su figura es controversial. Esta rebelión impidió que los españoles dominaran la zona del Gran Pajonal y detuvo la labor evangelizadora católica, ya que las misiones de los franciscanos quedaron abandonadas. Si estaban atacando sobre todo a todo aquello que fuera español, los franciscanos, los que eran los monjes que estaban en estas zonas, no podían continuar con su labor evangelizadora. Recuerden que ese era el pretexto de la conquista. Eran tres los pretextos de las conquistas. Primero, instruirlos en costumbres europeas. Luego de ello, evangelizarlos. Y luego de ello, darles las normas de la sociedad española. Para esto ese es el pretexto con el cual los españoles van a conquistar esta zona, pero no van a poder llegar a la zona del Gran Pajonal. ¿Por qué? Por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahora seguimos con la más importante. La más importante, ¿cuál va a ser? Todos hemos escuchado de ella, ¿no? La más importante va a ser la rebelión de Túpac Amaru II. Nos ponemos en contexto. Túpac Amaru primero es uno de los 4 incas del Vilcabamba. Lo vimos, ¿recuerdan? Una vez que muere Atahualpa, otro de sus hijos, Manco Inca, va a tomar la posta, pero se va a ubicar en la zona del Vilcabamba, ¿no? Manco Inca va a ser ungido por el mismo Francisco Pizarro para poder dominar a las masas. Después se va a terminar rebelando los españoles porque se daban cuenta que lo único que querían era oro, y van a empezar a hacerle la guerra a los españoles, la resistencia indígena. Van a ser 4 los incas del Vilcabamba, empezando con Manco Inca, ¿no? Sayri Túpac. El último va a ser Túpac Amaru I. Todos descendientes de la misma estirpe, van a ser los incas, pero se van a ubicar en la zona de Vilcabamba. Por eso le llamamos los incas de Vilcabamba. Había una leyenda en relación al último de los incas del Vilcabamba, Túpac Amaru I. La leyenda era la del Incarri, Inca Rey. ¿Qué decía la leyenda del Incarri? Lo vimos, ¿recuerdan? La leyenda del Incarri decía que la cabeza le habían cortado la cabeza de Túpac Amaru I y la habían llevado a un cerro. Lo que dice la leyenda era que el cuerpo de Túpac Amaru I se estaba regenerando, y cuando se termine de regenerar iba a levantarse de entre los muertos, iba a salir del cerro donde había estado enterrado, iba a resucitar, no como Jesucristo, no es una leyenda mesiánica, y iba a venir y rescatar a su pueblo del yugo español. Túpac Amaru II va a decir que él es la continuación, es este Incarri, Inca Rey, y va a tomar la posta de estos incas del Vilcabamba, que lo que hacían los incas del Vilcabamba era algo que se va a llamar la resistencia indígena. Él va a seguir con la resistencia indígena contra los españoles en el Perú. Bien, entonces primero entendemos de dónde viene el nombre. Túpac Amaru II era un curaca. Vamos a ver lo que significa curaca en la época del español, en la época del Imperio Español. No es lo mismo que curaca en la época del mundo inca.
es otra figura, pero es más un intermediario. El curaca en el mundo español es el intermediario entre los indígenas y el virrey. Era designado por el corregidor. ¿Para qué? Para recaudar los impuestos que eran necesarios para esa zona, para mandar a gente a trabajar. Los repartimientos, eso eran los repartimientos, enviar a gente, indios, a que trabajen para el rey de España. Bien, regreso. Entonces, la segunda rebelión importante va a ser la de Túpac Amaru II. Ya sabemos el porqué de su nombre. Vamos a ver, ya sabemos su cargo. Él era curaca. ¿En dónde era curaca? En Cusco. ¿Cuáles eran sus curacazgos? Ahorita lo vamos a ver. Nos dice que Túpac Amaru II, la rebelión de Túpac Amaru. Su nombre real era José Gabriel Condorcanqui, curaca de Tinta, Tungazuca y Surimana. ¿Qué pasó con él? Él mismo va a apresar al corregidor. ¿Quién era el corregidor? Antonio de Arriaga. Y 6 días después va a ordenar que se le ejecute. ¿Quién era el corregidor? El corregidor era, como decir ahora, el alcalde de esta zona. Él era el corregidor mismo, era el que se encargaba de designar quién eran los curacas de los distintos poblados. Habíamos visto República de Indios, estas reducciones en donde estaban ubicados los indios. El curaca era la persona que se encargaba de cobrar los impuestos, enviar a las personas a que se vayan a trabajar, y era puesto por el mismo corregidor. El corregidor, las reformas borbónicas, recordamos la clase pasada, las reformas borbónicas van a pedir más de los indígenas, que paguen más impuestos, que paguen con más trabajo. Y la figura intermedia, la figura del curaca, es el personaje que va a estar en medio de la situación, porque él era el nexo, el intermediario entre el mundo español y el mundo indígena. A él era el que se le pedía más, al que se le recargaba, al que se le obligaba a que cumpla el indígena con esto. Entonces, el corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? va a pedirle más y más, obra de que también era parte de las reformas borbónicas, ¿no? Los monarcas borbones le van a pedir más a él, y él le va a pedir más al curaca, y el curaca le va a decir: ya no puedo pedirle más al indígena, ¿no? Se mueren en las minas, les quito lo poco que tiene, viven en la absoluta pobreza, no pueden más. Entonces el corregidor era inflexible: dame más, entonces te voy a cambiar. Entonces lo va a terminar apresando y lo va a mandar a matar, ¿no? Se va a rebelar contra el amo español, y ahí es donde va a empezar la rebelión. Regresamos, ¿no? ¿Cuándo fue eso? 4 de noviembre de 1780. Ya sabemos quién es él, de dónde sale, ¿no? Condorcanqui se hizo llamar Túpac Amaru II, pues se proclamaba el sucesor de Túpac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, ejecutado por el rey Toledo 2 siglos antes. El contexto de la rebelión. Lo que vimos la clase pasada, las reformas borbónicas empezaron a ser aplicadas en el Perú a partir del año 1776. Y el visitador era el supervisor, ¿no? Habíamos visto que habían varias figuras en estas reformas borbónicas, la de la visita. Hay un visitador que es Antonio de Areche.
Antonio de Areche las aplicó aquí, en el virreinato del Perú, con un excesivo rigor y desdén, sobre todo hacia los criollos y los indígenas. Tienen que pagar más, no me importa cómo, pero tienen que dar más. Esto va a hacer que Túpac Amaru se rebele fuertemente contra ellos, ¿no? Las medidas afectaron a muchos sectores de la población, los cuales lo van a apoyar en un momento a la rebelión. En un primer momento, todos los sectores sociales van a empezar a apoyar la rebelión de Túpac Amaru II, pero después su rebelión se va a radicalizar, se va a volver cada vez más radical. Entonces los sectores lo van a abandonar. ¿Qué sectores van a empezar a apoyarlo? Lo que nos dicen los cronistas, los historiadores es, primero, los curacas. ¿Por qué? Porque eran los intermediarios lo que les decía, entre los indígenas y la colonia, y los españoles. Después, los comerciantes del Alto Perú y del sur andino. ¿Recuerdan la clase pasada? Entre las reformas borbónicas había la implantación de aduanas. Aduanas en Cochabamba, aduanas en Puno y aduanas en Buenos Aires, ¿no? Los comerciantes de la zona sur del Perú van a ver que les van a cobrar más impuestos, les van a cobrar impuestos hasta por el aguardiente, por tomarse una cervecita, ¿no? Para ellos era un momento de distracción, de todo le van a subir los impuestos. La alcabala, habíamos dicho que la alcabala era como el IGB de ahora, era un impuesto a la compra y venta de bienes. Primero de un 2 a un 4% y después de un 4 a un 6%. Le van a triplicar los impuestos a los sectores más desfavorecidos y los comerciantes se van a ver, porque ¿quién va a pagar ahora que hay más impuestos? Ellos se van a ver afectados por esta subida de impuestos. Siempre los impuestos. Es un tema que hay que estudiarlo porque en toda la historia siempre hay revoluciones por un tema de impuestos, ¿no? Por la revolución de Estados Unidos, ¿por qué fue? Impuestos. Lo vamos a ver ahora cuando veamos Historia Universal. Este año, no se olviden, siempre los impuestos es un tema importantísimo porque este tema es el detonante después para las manifestaciones populares. Seguimos. Los comerciantes del Alto Perú, quienes se vieron afectados por las aduanas, tenían que pagar más impuestos, y la alcabala, las comunidades indígenas, que pagaban altos tributos y destinaban fuerzas de trabajo para la mita. Ya expliqué lo que era la mita. Y pagaban exorbitantes precios por el reparto a los corregidores. Los mestizos, a quienes preocupó la intención de Areche de ponerlos en una situación parecida a los indígenas. Los mestizos también empezaron a apoyar la rebelión de Túpac Amaru II, porque parecía, de lo que había dicho en un momento Areche, que los mestizos iban a tener que pagar de la misma forma que pagaban los indígenas, ¿no? Con su fuerza, con su mano de obra, a la corona española. Es decir, todos los sectores se vieron afectados. Esto va a ser el preámbulo de lo que va a ser después la independencia del Perú. Ya no queremos más impuestos de los españoles, ¿no? Los enfrentamientos y el desenlace. Inicialmente se convocó a indígenas, criollos y mestizos y negros a luchar contra el mal gobierno y demandó al Estado colonial la abolición de reparto y de la mita de Potosí. La mita de Potosí es una ciudad que se encuentra en Bolivia, en el Alto Perú, y era donde se enviaba a los indígenas para que trabajaran en las mitas para el rey español. El Potosí están las grandes minas de plata de esta época y era el lugar de donde sacaba más dinero el
imperio español. Las grandes minas de plata se encontraban en estas zonas y había que enviar todo el tiempo indígenas hacia allá para que vayan a trabajar para la corona española, ¿no? Estaban hartos de pagar tanto, hacer tanto para este rey que al final no hacía mucho por ellos. Todo lo contrario, ¿no? En un inicio todos van a apoyar la rebelión de Tupac Amaru II. Pero ¿qué va a pasar? La rebelión se va a volver se va a volver más radical y todos los sectores que son no indígenas van a abandonar el apoyo que en un primer momento hicieron a Tupac Amaru. ¿Qué sentido más radical? Van a matar hasta niños. La rebelión de Tupac Amaru, no fue, si mis hijos que son indígenas sufren, el hijo del español tendrás que sufrir igual. Terribles, ¿no? Van a terminar matando niños que no tienen la culpa, pero ellos decían, mis hijos tampoco tienen la culpa, igual se mueren, que también se mueran los hijos de los españoles, en el mismo Cusco. Cusco, después de eso, las clases, los españoles que vivían en Cusco van a abandonarlo y se van a ir a vivir a Arequipa, un lugar más tranquilo, porque los indígenas todo el tiempo se levantaban y le mataban a los hijos. Seguimos. El 18 de noviembre de 1780, los rebeldes van a obtener una victoria en Sangarará. Pero en abril de 1781, el virrey Jauregui va a enviar un contingente de tropas españoles que se van a enfrentar contra las huestes de Tupac Amaru y al final las tropas de los españoles van a terminar venciendo. ¿Qué va a pasar? El 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru y su esposa Micaela Bastida son ejecutados. Micaela Bastida no tenía un rol secundario en esta contienda. Era una de las capitanas, nos van a decir muchos historiadores. Tenía un rol predominante durante este levantamiento popular, pero van a terminar ganando los españoles en 1781, ¿no? Tal y como lo vemos aquí. Es terrible, ¿no? Porque los van a matar de una manera horrible. Tupac Amaru, ¿no? Hemos visto con los caballos que van a jalar y jalar, él estando vivo, lo querían torturar, ¿no? A que sufra. No es tan solo que muera, él debía sufrir por haberse levantado contra el rey de España. Consecuencias de la rebelión. Estas son las dos más importantes que vamos a ver. También está Tupac Katari en Bolivia, en el Alto Perú. No podemos estudiar todo, no lo voy a recargar. Estamos viendo algunas cosas. No podemos meternos en todo. Estamos en un ámbito escolar. Quizás en la universidad, si te ponen a estudiar estas cosas, van a dedicarle todo un semestre a ver ese tema. Pero en la escuela no. Una sola clase y vemos las cosas más importantes. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión, de las rebeliones indígenas? Las consecuencias en general, ¿no? Un colapso demográfico de la de Tupac Amaru. 100.000 personas, la muerte de 100.000 personas del sur andino, un colapso demográfico. En esta época la población del Perú no llegaba a los 2 millones y van a morir 100.000 personas. Se prohibió cualquier tipo de manifestación artística o literaria que hiciera alusión al pasado incaico, inclusive leer al Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué tiene de malo el Inca Garcilaso de la Vega? Habla sobre un pasado glorioso de los incas. No queremos que los indígenas escuchen eso, no tienen pasado. Eso se borró una historia, construyendo a partir de ese momento una nueva historia. Se suprimió los títulos nobiliarios indígenas, incluido el de curaca. Ya está, no hay más curacas, porque él era curaca. Se prohibió hablar quechua o usar símbolos incaicos, ¿no? Se imaginan que te quiten todo. No tan solo me has quitado mi Dios, me quitas hasta mi lengua, todo, ¿no?
La nobleza indígena se extinguió y la masa indígena perdió a su clase dirigente. Ellos eran su clase dirigentes, los curacas, eran los que se encargaban de dirigir a los indígenas. ¿Qué va a pasar? Ya no queremos más rebeldes que vayan a atentar contra la corona española. Y los indígenas van a perder toda su clase dirigencial, que eran los descendientes de los antiguos incas, porque como vemos, Juan Santos Atahualpa hacía alusión a que él era descendiente de Atahualpa, y Tupac Amaru II hacía alusión a que él era descendiente del último de los incas del Vilcabamba. Ya está, no queremos, esto es lo que decían los españoles, no queremos más indígenas que se estén levantando haciendo alusión a un pasado glorioso. No tienen pasado, solo tienen futuro, y es el que España les va a dar. Al mismo tiempo se va a crear la audiencia de Cusco para que se encargara de la ejecución de la justicia en el sur andino. ¿Qué era la audiencia? La audiencia era una instancia superior a lo que son los corregimientos. Había en esa época la audiencia de Lima, que era la única en todo el virreinato. Estaba el virrey y después estaba la audiencia. Era el segundo estamento, era donde uno podía apelar si el corregidor hacía algo mal. El corregidor se encontraba debajo de la audiencia. Era la primera instancia. La segunda instancia era la de la audiencia, y de ahí venía el virrey. Virrey, aquí la máxima instancia, pero había una debajo de él que era la audiencia. Solamente en el virreinato del Perú existía la audiencia de Lima. La sublevación de Tupac Amaru II va a permitir que se cree en el Cusco otra audiencia más. ¿Para qué? Para dar oídos a las quejas y reclamos de los indígenas sin necesidad de que estos se tengan que estar levantando en armas contra los españoles. Para eso se crea la audiencia de Cusco, ¿no? Es, como les digo, una instancia de menor jerarquía que la del virrey, pero de mayor jerarquía que la del corregidor. Se suprimieron los corregimientos y fueron reemplazados por intendencias. ¿Qué son corregimientos y qué son intendencias? Corregimientos eran la demarcación territorial interna, como decir una región. Ya no se va a llamar corregimiento, se va a llamar ahora intendencias, y van a ser menos, de tal forma que puedan controlar las audiencias mejor a estos corregidores. Se va a intentar controlarlos más a los corregidores para frenar un poco a los levantamientos indígenas. Se abolió el sistema de reparto, lo que les decía, ¿no? Esto de darle a los corregidores un grupo de indígenas para que trabajen como si fueran su propiedad. Y se reforzó un ejército en el sur del Perú, 50.000 hombres. Miren la fecha, 1781, fines del siglo XVIII, y ahí va a venir el siglo XIX. Hay 50.000 soldados españoles en el sur del Perú. Nadie más se va a poder levantar. Por eso la última va a ser la de Tupac Amaru II, va a ser la última de las grandes levantamientos, una de las grandes revoluciones indígenas, pero también la última. ¿Por qué? Porque van a haber 50.000 soldados españoles. Cada vez que alguien se quiera levantar, ahí están los 50.000. También con esto podemos entender por qué aquí en el Perú no hubo un San Martín o un Simón Bolívar. San Martín tuvo que venir desde Argentina y Bolívar tuvo que venir desde Venezuela. Y los de aquí, ¿por qué no podían hacerlo? No es porque no querían, es porque no podían. Habían 50.000 soldados españoles, para esta época es un montón de personas, ¿no? Habían 50.000 soldados españoles
que cada vez que había un levantamiento contra ellos, contra la corona española, lo mataban, ¿no? Se enfrentaban contra estos grupos y era imposible levantarse en estas circunstancias. Eso también nos ayuda a entender lo que va a venir después, la independencia, y entender por qué algunos sucesos van a suceder de la forma en que sucedieron, ¿no? Porque siempre vamos a escuchar que decimos, bueno, me acuerdo en la universidad que me decía, ¿no? ¿Y por qué no hubo un libertador peruano? ¿Por qué tuvo que venir San Martín de Argentina? ¿Por qué tuvo que venir Simón Bolívar de Venezuela? Si este era el virreinato más importante, ¿por qué la gente acá estaba contenta? Quizás algunos sectores sí, pero miren, 50.000 soldados, ¿cómo te levantas contra 50.000 soldados? ¿No? Muy complicado. Bien, igual vinieron contingentes, toda la expedición libertadora desde el sur, la expedición libertadora del norte, pues recién la independencia se va a sellar en 1824, en diciembre del 24, con la batalla de Ayacucho, y en agosto con la batalla de Junín, ¿no? Van a ser las batallas finales de la independencia. Tengámoslos presentes, Junín y Ayacucho en 1824, ¿no? Tenemos que ir pensando en que nos estamos viniendo, nos estamos adelantando, ya vamos a ir llegando hacia la independencia del Perú. Bien, ahora les voy a poner un mapita y quiero que veamos cómo estaba constituido el Perú en esta época, cómo estaban las intendencias, cuáles eran las intendencias, dónde estaba el Gran Pajonal y estas áreas de influencia de las rebeliones indígenas. Espérenme un momentito, ya vuelvo. Chau. Bien chicos, estoy de vuelta de nuevo. Dijimos que íbamos a ver cómo estaba dividido en esta época, cómo estaba constituido el virreinato del Perú. También querías que tuviéramos un pequeño glosario, ¿no? He puesto algunas palabras acá. Repartimiento, no se logra ver porque prefiero que se vea el mapa. ¿Qué era el repartimiento? Era un sistema laboral por la cual se adjudicaba mano de obra indígena por una ínfima recompensa a favor de los corregidores, ¿no? Para que vayan a trabajar estos indígenas, sobre todo a las minas. Eso era el repartimiento, se les cedía como si fueran su propiedad a los corregidores indígenas para que estos vayan después y trabajen en favor de la corona española. Otro concepto importante, el de intendencias. Intendencias y corregimientos son dos conceptos que van a estar relacionados. En la época en la primera instancia había 12 antes de las intendencias. Intendencias y corregimientos son subdivisiones territoriales, como un antecedente de lo que ahora conocemos un departamento, el departamento de San Martín, el departamento de Loreto, el departamento de Ancash. En esta época primero existían corregimientos y después se van a cambiar por intendencias. Habían 12 departamentos y después van a ser 7 intendencias para estar mejor controladas. Y el curaca. El curaca habíamos dicho que era el nexo entre el corregidor y las comunidades indígenas. Ya no hay un ayllu, sino hay lo que vamos a llamar República de Indios. Son estos pequeños pueblos, ¿no? Donde estaban todos los incas juntos, reducciones se le denominaba, República de Indios. Y el que mandaba sobre ellas era el curaca. Por eso vamos a tener que Tupac Amaru II era un curaca, ¿no? De Tinta, de distintas zonas del Cusco. Él era el que se encargaba justamente de solicitarle los impuestos que la corona española necesitaba. Después, lo de la audiencia. En esta época, en todo el virreinato del Perú, solamente había una audiencia en Lima. Después se va a crear la audiencia del Cusco. ¿Y qué habíamos dicho que era la audiencia? La audiencia era esta instancia para apelar,
Si el corregidor no estaba haciendo algo mal, iba donde la audiencia. Entonces la audiencia era como una segunda instancia para apelar si es que no estaba conforme con un fallo que había decretado la primera instancia, que era la del corregimiento, que después se va a trasladar a ser una intendencia. Ahora vamos a ver cuáles eran las intendencias que se van a cambiar durante el tiempo borbónico, después de la sublevación de Tupac Amaru II. A ver, primero, Puno. El caso de Puno es particular. En el año 1776, lo vimos en la clase pasada, el Alto Perú, lo que es Bolivia, aquí está, Bolivia se logra ver en el mapa, Bolivia, el Alto Perú pasa a formar parte de lo que va a ser el virreinato del Río de la Plata, pero va a llevarse también a la región de Puno, y por la forma en la cual estos pueblos comercializaban, no les convenía, porque era pagar una aduana acá. Habíamos dicho que se habían creado tres aduanas nuevas: la aduana de Puno, la aduana de Cochabamba y la aduana de Buenos Aires. Entonces Puno va a regresar al virreinato del Perú. Esa va a ser la primera intendencia. ¿En dónde va a estar ubicado? En donde era Puno. No es muy difícil. ¿Qué más vamos a encontrar? Huamanga. Huamanga, ¿dónde va a estar? Aquí, donde es ahora el departamento de Ayacucho, va a estar la intendencia de Huamanga. Después vamos a tener la de Arequipa. Uno de los corregimientos más grandes eran los del sur. Arequipa, Moquegua, Tacna. En la época cuando existían los corregimientos, inclusive había un corregimiento que se llamaba el de Arica. Arica era como un corregimiento aparte. Cuando se crea la intendencia de Arequipa, esta va a empezar a tener inclusive la parte de Arica. Recordemos que Arica siempre fue peruano hasta que nos arrebatan los españoles. Es decir, Arequipa y la parte sur de aquí de la costa. Después vamos a tener la intendencia del Cusco. ¿Dónde va a estar la intendencia de Cusco? ¿Quién dijo yo? Muy bien. ¿En dónde? En Cusco. ¿No? Aquí, en Cusco. Después vamos a tener la intendencia que va a ser la más grande de todas, la de Trujillo. ¿Por qué va a ser la más grande de todas? Aquí, en La Libertad. ¿Por qué va a ser la más grande de todas? Porque va a abarcar toda la parte norte y toda la parte de la selva. Aunque la selva estaba muy inhabitada. No hemos habitado la selva recién hasta el siglo XIX. Después vamos a tener la de Tarma. ¿Dónde va a estar Tarma? Ubicamos acá Lima y acá. Al costado va a estar la de Tarma. Después, la más difícil de todas. ¿Dónde vamos a ubicar esta intendencia? Muy bien, en Lima. ¿No? La intendencia de Lima. Y por último, la de Huancavelica. ¿Dónde va a estar ubicada la de Huancavelica? En el departamento, lo que es ahora el departamento de Huancavelica. Es decir, van a ser 8 las intendencias. Pero Puno estaba en el virreinato del Río de la Plata. Puno va a ingresar después al virreinato del Perú. Esto era la forma en la cual se va a dividir el Perú en intendencias. Va a ser lo que acabamos de ver en este momento sobre las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II. Esto es una de las consecuencias, la creación de estas nuevas intendencias sobre la base de los 12 corregimientos que habían antes. Y estos son los lugares del Perú donde los vamos a ubicar. ¿Está bien? Tengámoslo presente para ubicarnos espacialmente. Entonces, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. ¿Está bien? Ya hemos hecho el glosario, hemos entendido un poco con lo que corresponde a las rebeliones indígenas y dónde estaban ubicados. Se me va. No, que no se me vaya. El Gran Pajonal, ¿no? Habíamos hablado del Gran Pajonal.
¿Dónde está el Gran Pajonal? El Gran Pajonal está aquí. Es toda esta zona, Lima, Tarma, toda esta zona que va a abarcar la ceja de la selva oriental, el flanco oriental de la cordillera de los Andes, hacia la selva, hacia Ucayali. Toda esta zona es la zona del Gran Pajonal. ¿Para qué lo estamos viendo la zona del Gran Pajonal? ¿Quién me dice yo? Levante la mano. Muy bien, ya sé quién levantó la mano, ¿no? Sí. Era para la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa se va a ubicar en esta zona de acá y por acá. Van a estar hasta aquí, Otzapampa, aquí en Pasco. En Otzapampa se van a quedar detenidos los españoles para impedir que los indígenas continuaran con estas milicias que estaban haciendo. Entonces ya hemos visto todos los lugares en donde había una intendencia y cuál era la zona del Gran Pajonal dentro del Virreinato del Perú. Miren, Lima, Tarma y la zona del Gran Pajonal, para poderlo entender mejor. Entonces aquí va a desarrollarse la rebelión de Juan Santos Atahualpa, y en Cusco, aquí debajo, va a desarrollarse la rebelión de Tupac Amaru II. Casi todas son en la zona, en la sierra, y en la sierra central y en la sierra sur, lo cual nos va a indicar, esto también es importante que lo veamos, que lo conozcamos. Esta zona es la zona más poblada del virreinato en esta época de nuestra historia. La mayor parte de gente está en este lugar. Ahora, ¿dónde está casi toda la gente? Aquí, en Lima. Casi todos vivimos en esta ciudad. En esta zona, aquí. Se estaban ubicando en esta zona, estaba ubicada la mayor parte de la población del virreinato del Perú. Eso también hablaba de la importancia de estas ciudades. Miren la cantidad de divisiones que hay acá. Y miren arriba, ¿no? Solamente pobrecito Trujillo, solito ahí arriba, no nadie le da bola, ¿no? Bueno, así es la vida, la historia cambia, la historia avanza. Bien, chicos, ya hemos avanzado, espero que los haya ayudado, les haya servido para comprender esta clase de las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Tengan un buen día, espero sus tareas y nos vemos. Chau.